este sistema? Hay dos opciones. Una, cuando pones presentar, una es pantalla entera y la otra es solo Sí. una. Póngala solo una, que es mejor para ti. Sí, no me funciona, me sale solo mi pantalla. Não sale sim, acá estamos vendo. Bom, eu ¿Sí? la veo. Ah, ¿pero estás viendo mi PowerPoint? Bueno, estou vendo toda tu pantalla, não solo o PowerPoint. No Se se ve el escolhes PowerPoint. Bueno, queres que no, te no importa. presente a minha e vês Não, onde está exatamente e professor, aí... agora o que o senhor tem que fazer é só acessar o seu PowerPoint, normalmente, que a gente vai ver. Isso. Agora conseguimos ver o seu PowerPoint. Entiendo. ¿Ahí? Isso, perfeito. Perfecto. Ya. Ok, muchas gracias. Bien, voy a especificarlo de la siguiente manera. Miren, lo primero es lo más mundano, lo más simple, hacer investigación en ciencias sociales y muy específicamente la investigación en teoría de sistemas sociales tiene varios desafíos, ¿no? A diferencia quizás de otros paradigmas, de otras teorías, el enfoque, la teoría de sistemas sociales en la visión de Luhmann y en general la teoría de sistemas referenciales, autorreferenciales, tiene varias cosas que hay que, ¿cómo decirlo? Como cambiar la perspectiva, mirar las cosas de otra manera. Y eso demanda, por supuesto, mucho esfuerzo, lo que hace que, entre otras cosas, la investigación o quienes nos dedicamos a la investigación sistémica también no seamos muchos, ¿no? Con esto les quiero decir que no solo en el ámbito de la sociología jurídica, sino también en el ámbito teórico, la teoría de sistemas es un espacio bien particular donde uno investiga. Ahora bien, para contarles así como por partes qué cosas creo yo son importantes en la investigación en sistemas, me voy a referir a estos tres grandes aspectos: la epistemología, una ontología, aunque el concepto es problemático en la teoría de Luhmann, pero voy a tratar de explicarlo, y una cierta ética. Aquí también estoy de alguna forma también haciendo referencia a lo que Luhmann llama las dimensiones del sentido: la dimensión factual, la dimensión social y la dimensión temporal. Hay un problema, está mal escrito, ¿no? Pero es temporal. Y cada una de estas tres como partes de la investigación, desde mi perspectiva, y aquí quiero ser bien claro, ¿no? Es mi posición frente a la investigación. No tiene por qué ser la que tienen, no sé, Marcelo Neves o Arthur u otros colegas. Tiene que ver con definir ciertos ámbitos de explicación para cada una de estas partes. Cuando se trata de la epistemología, es decir, del problema del conocimiento, evidentemente lo que guía las reflexiones, en mi caso, es la teoría de sistemas sociales. Es decir, ese es mi punto de vista y donde también está mi punto ciego. Es decir, no solo es una gran ventaja mirar el mundo desde la teoría de sistemas sociales, sino que también, por supuesto, tiene sus dificultades. La segunda parte tiene que ver con una ontología, que es, en el fondo, cuál es el ser social, se podría decir, tratando de pensar lo social desde la tradición de la misma sociología. Y ahí, claro, el tema es el constructivismo, pero en un sentido bien especial, en el sentido de que la sociedad es construcción en la comunicación. No tanto como una epistemología en el sentido de pensar todo el tiempo como un constructivista, sino entender, y con la complejidad que eso implica, que las descripciones de lo social se hacen en la comunicación y por tanto lo que se conoce de lo social es justamente lo que se comunica. Eso respecto del segundo punto. Los voy a ir desarrollando cada uno. Y el tercero, que creo que también no es menor para nada, sobre todo en nuestros tiempos, tiene que ver con una cierta ética, una cierta postura normativa.
Y me parece que uno puede ubicarlo dentro de la línea o esta suerte de coordenada temporal que llama Luhmann en las dimensiones de sentido, porque se trata de los problemas normativos que enfrenta la investigación social. Es decir, cómo nosotros investigamos y a la vez establecemos, junto con esas expectativas cognitivas de conocer, ¿no?, ciertas expectativas normativas, que ustedes saben bien, seguramente, son, en último término, las que protege el derecho en un sentido bien institucional, ¿no? Pero como tal, el mundo de lo normativo lo sabemos bien, sobre todo cuando hacemos sociología del derecho, sociología jurídica, excede al derecho formal, ¿no? De hecho, toda la sociología del derecho se construyó sobre esa distinción entre un derecho institucional y el derecho que hay afuera, ¿no?, de los tribunales, de las oficinas, de las burocracias, ¿no?, o de los libros. Esa distinción está en Roscoe-Pound, está en Ehrlich, es decir, es como transversal a la sociología jurídica. Bien, me voy a ir refiriendo así a cada uno de estos cajoncitos de la investigación para poder ir explicando quizás algunas cosas que son importantes, ¿no? Primero la epistemología, luego la ontología y finalmente una cierta ética. Ah, perdón, me equivoqué de lámina. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, ya. Bien, ok. Miren, yo no sé bien cuál es qué tanto tenga que explicar aquí sobre lo que yo considero son los nuevos obstáculos epistemológicos para la investigación. Pero tienen que ver un poco con el estado del arte de la teoría en general y bien en particular cómo se está dando la teoría social en América Latina, ¿no? No sé si ustedes saben, pero Luhmann, una de las cosas que son como del, ¿cómo decir, no?, como del decálogo, como de la presentación general de la teoría de Luhmann, él mismo hace una descripción de obstáculos epistemológicos. Dice, para poder mirar al mundo o la sociedad como un sistema, hay que superar ciertos obstáculos, ciertos problemas. El concepto lo toma de un filósofo que es Gaston Bachelard, ¿no? Y toma la idea de obstáculo epistemológico. Y él dice, Luhmann dice, hay 4 grandes obstáculos epistemológicos. Primero, pensar que la sociedad está compuesta de personas. Segundo, pensar que la sociedad se define regionalmente o como países, ¿no? Como si Uruguay fuera una sociedad distinta de Paraguay, qué sé yo. La tercera, que la sociedad se puede observar desde fuera, como si fuese una cosa objetiva. Y en la sociedad le dedicó un último obstáculo epistemológico a su amigo enemigo Habermas, ¿no?, diciendo, obstáculo epistemológico, que la sociedad se integra mediante el consenso. Bueno, esos eran los obstáculos que Luhmann identificó en los años 70, ¿no?, para su propio proyecto de teoría de la sociedad. En un momento bien especial, que por cierto nos daría otra sesión, saber por qué, ¿no?, se presenta la teoría luhmanniana de la forma en que se hace y cómo se desarrolló. Pero a mi modo de ver, luego de ya 20 años de que se publicó, más de 20 años que se publicó La Sociedad de la Sociedad, en 1997, que fue el último libro que escribió Luhmann y que vio en vida, creo que uno puede pensar nuevos obstáculos epistemológicos, precisamente para la investigación sistémica. Y aquí yo quiero ser provocativo, ¿no?, y pensar cosas que quizás pueden ser polémicas, pero pueden permitir también pensar y discutir las cosas de una manera distinta. El primero, ¿no?, y yo no estoy no estoy yendo del más al menos o del menos al más, sino que más bien puse aquí lo que considero son obstáculos epistemológicos actuales para la investigación, quizás más que sistémica, para la investigación en general. El primero probablemente ustedes lo hayan escuchado, que es que la sociedad se diferencia entre una parte visible y otra invisible. Miren, esto es muy viejo, es una costumbre muy antigua en la teoría sociológica, que consiste básicamente en decirle a quien lee, a quien recibe la teoría, de que hay cosas que los demás no son capaces de ver.
sino que solo un grupo específico de la sociedad, normalmente intelectuales, ¿no? Gente que tiene aparentemente un conocimiento especial, son capaces de ver. El mejor ejemplo de este, aunque no es el único, uno lo tiene en la teoría marxista y en cómo se recogió el marxismo en la sociología, a través de la distinción entre la ideología, ¿no? Y lo que estaba detrás, ¿no? Esta suerte de lo social como algo material y la ideología que nos engaña. Ojo que esto se mantiene por mucho tiempo hasta el día de hoy en la sociología y por supuesto también en el pensamiento marxista. La idea de que todos nosotros vivimos en un mundo ideológico y que detrás de esa cortina en la cual vivimos todos nosotros habría funcionando una sociedad que en la mayoría de las veces se trata de una sociedad con un signo negativo, ¿no? La sociedad de la opresión, la sociedad de la vigilancia, en fin. Más allá de si esto es plausible empíricamente, y yo tengo la impresión de que hasta cierto punto lo es, el problema acá tiene que ver con la epistemología, es decir, cómo yo soy capaz de mostrar que esa sociedad que se ve y esa sociedad que no se ve son posibles de ver, ¿no? No sé si se entiende el juego de palabras, ¿no? O para decirlo de manera muy sencilla, ¿no? ¿Desde dónde está mirando aquel que me dice que hay una sociedad visible y otra invisible, ¿no? ¿Cómo es capaz el observador de tolerar o pasar por alto la paradoja de decirnos que la sociedad invisible es también visible o que la sociedad visible es también invisible? ¿Se fijan? Hay un problema ahí, hay una suerte de manera de afrontar el conocimiento que en definitiva yo creo que nos entraña un problema, ¿no? Sostener que las personas tienen que ser despertadas, removidas, qué sé yo, porque no son capaces de entender el mundo en el que están, creo que es un prejuicio, incluso hasta normativo, ético, de la sociología, que vale la pena, no sé si eliminarlo, pero al menos ponerlo en cuestionamiento. Ese creo yo que es uno de los obstáculos epistemológicos más importantes. ¿Por qué también? Porque fíjense que cuando uno argumenta desde ese obstáculo, resulta muy sencillo defenderse de la crítica. Cuando, por ejemplo, lo que yo les estoy diciendo, alguien dice por detrás, ¿no? Nos dice, ah, pero es que la teoría lumaniana en el fondo, detrás, tiene una lógica, por ejemplo, neoliberal, ¿no? Tiene una lógica de mercado. Eso se lo leía a Frederick Jameson, ¿no? Pensadores que son gente importante, inteligente, ¿no? Una suerte de ideología detrás, ¿no? La cuestión no es si efectivamente eso se puede comprobar o no, que en algunos casos de hecho se puede comprobar, sino más bien si uno puede mirar la investigación sociológica usando esa distinción, ¿no? Creo que para mí al menos es un obstáculo. El segundo creo que está más de moda, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el postestructuralismo y cómo la investigación se ha tornado un poco, luego de Foucault principalmente, sobre el problema de lo político. Y es esta idea de que la sociedad se compone de manera exclusiva y total de relaciones de poder. Con esto yo no quiero decir, por supuesto, de que no hay relaciones de poder, no podría ser sociólogo, ni mucho menos sociólogo del derecho si sostuviera una cosa como esa, sino que existe una tendencia a reducir el fenómeno social a el fenómeno del poder, de las relaciones políticas. Y eso tiene que ver más con una filosofía que con una sociología. De hecho, uno puede mirar que en la sociología está el problema del poder, por supuesto que está con Marx, está de manera muy clara con Weber, cuando dice lo social se forma por relaciones de dominación, pero en ningún caso existió ahí una suerte de intención de reducir lo social a las relaciones de poder. Hoy día nosotros escuchamos cosas como que vienen de la filosofía, ¿no? Como la microfísica del poder, que las relaciones entre los géneros son relaciones de poder en todo orden de cosas, ¿no? A pesar de que uno puede decir, sí, claro, de hecho, existen ahí relaciones de dominación. Pero la cuestión es hasta qué punto yo puedo meter toda la sociedad dentro de este esquema que es bien rígido, que nos dice que
entre los seres humanos están aquellos que dominan y aquellos que son dominados. Aquí nuevamente uno puede volver a ser como diablillo, ¿no? Como hacer de abogado del diablo y preguntarle a aquel que observa las cosas de esta manera si es que acaso aquello que nos está diciendo sobre la sociedad no es también una relación de poder. ¿Se fijan? Es decir, ¿hasta qué punto yo puedo decirle a este científico social, ¿no? Generalmente bien intencionado, ¿no? Que nos viene a decir que nosotros somos parte de una estructura de poder y que todo es una estructura de poder, preguntarle si es que acaso aquello que nos está mostrando no es también una relación de poder? Es una pregunta incómoda, yo sé, y medio antipática, la verdad, pero en términos de la investigación es algo que habría que hacer. El tercero, que está en el texto de alguna forma que el profesor Stanford le facilitó, está abordado en ese texto sobre América Latina en particular, que escribí con el profesor Aldo Mascareño, que tiene que ver con esta suerte de idea que tiene la teoría social latinoamericana, también europea y norteamericana, por supuesto, que es que la sociedad posee una sola forma estructural, o, como dice Luhmann, una forma dominante. Miren, esto también es relativamente antiguo, pero son obstáculos que se mantienen. Si uno piensa, por ejemplo, en cómo Marx entendía el capitalismo, lo entendía como una superación respecto de un modo de producción que se habría dejado atrás. Este modo de producción feudal habría dado paso al modo de producción capitalista, ustedes saben, y con esa dialéctica entre burgueses y proletarios. En el texto que ustedes tuvieron oportunidad de revisar, con Mascareño le damos una vuelta a esa idea. ¿Sí? ¿Hasta qué punto se puede estirar la idea de una sociedad moderna, en este caso, como una sociedad capitalista, una sociedad funcionalmente diferenciada? Y nos preguntamos si es que acaso, en términos empíricos, lo que observamos en América Latina, en Europa, en África, en Asia, es decir, en todas partes donde se observe, donde se haga investigación social, son más bien combinaciones de estructuras. Es decir, que América Latina no es un caso excepcional de, como dice colega que respeto mucho, por cierto, que es Marcelo Neves, ¿no? Esta suerte de orden más bien como una cuestión excepcional, porque lo que habría más bien todo el tiempo es una simulación del orden, esta idea de los derechos humanos, por ejemplo, como una fuerza simbólica, ¿no? Sino que más bien es una suerte de descripción que habría que asumir en general, que en Alemania, por mucho que uno diga, piense en esta suerte de eurocentrismo, que también, insisto, es una cuestión importante, pero si uno piensa, bueno, ¿es que acaso Alemania es diferenciada funcionalmente y nada más? Y lo cierto es que no. En Alemania hay periferia, en Alemania hay desigualdad, hay estratificaciones que son muy antiguas y que tienen implicancias bien importantes. Y bueno, y Europa, y es cosa de mirar a Estados Unidos para darse cuenta de que en ningún caso uno lo podría describir con una sola imagen de una estructura como por ejemplo la diferenciación funcional, ¿no? Es decir, hay una apertura ahí que abordar. El cuarto obstáculo yo creo que tiene que ver ya mucho más con América Latina, aunque uno lo encuentra en algunas partes como disperso, sobre todo en Francia, en Estados Unidos, en ese tipo de academias. ¿Qué es la idea de que las teorías tienen un cierto valor por su origen geográfico, social o cultural? Existe una moda muy grande en América Latina que se conoce como las teorías decoloniales, postcoloniales, ¿no? Hay varias corrientes ahí, subalternas, eh, que por un lado, por cierto, han mostrado cosas que son bien empíricas y bien importantes e interesantes de conocer, que son justamente cómo se han ido silenciando históricamente ciertos grupos sociales, ciertas culturas o ciertas personas en específico, pero que contiene, cuando uno mira esa literatura, contiene generalmente esta suerte de aversión hacia el pensamiento que no que no se habría generado en este lugar, ¿no? Lo que tiene varios problemas, ¿no? Es decir, en primer lugar, es bien difícil destilar toda la teoría para encontrar ahí lo específicamente latinoamericano, ¿no? Y también tiene el problema de que no considera en su justa medida la teoría porque le cierra el paso de antemano.
¿no? ¿Sí? Esto es eurocéntrico, ¿no? No pensemos en diferenciación funcional, por ejemplo, dice este sociólogo, que se me olvidó el nombre, brasileño, sino más bien en una suerte de engaño, una nueva ideología. Ay, no me puedo acordar cómo se llama, ¿no? Domínguez creo que se llama, Mauricio Domínguez. En fin, hay toda una Sí. cosa, sí, que tiene esta idea José, de... José Maurício Domínguez, Exactamente, de la Universidad de Río de Janeiro. exactamente. Que tiene esa idea de que, en definitiva, los que trabajamos perspectivas como sistémicas u otras, somos presa nuevamente de este prejuicio eurocéntrico, y uno podría devolverlo al primer obstáculo epistemológico, ¿no? Y es que nos dice que hay una suerte de descripción visible y detrás algo que no estaríamos viendo, ¿no? Es un problema, ¿no? Es un problema que de hecho dificulta mucho la investigación, el exponer cuáles son los puntos de partida teóricos. Ya, y quise añadir uno que no sé si es muy coherente con los demás, pero creo que está bien anclado en la investigación últimamente. No sé si ha llegado tan fuerte a la investigación sociojurídica, pero a la investigación social y de la conducta ha llegado muy fuerte, que es la idea de que en el cerebro humano están las respuestas a las preguntas sociológicas. Hoy día yo creo que así en silencio, lentamente, la neurociencia, las ciencias del cerebro le han ido quitando espacio a las ciencias sociales en explicar cosas que nosotros, los científicos sociales, sabemos que se trata de fenómenos mucho más complejos que aquello que reside en nuestro cerebro. Pero la investigación en neurociencia, qué sé yo, donde a uno le ponen cosas, electrodos en la cabeza, ¿no? Y ven cómo se ilumina el cerebro cuando uno ve un partido de fútbol o cuando uno ve el chocolate que a uno le gusta, qué sé yo, ¿no? Y se hacen grandes correlaciones con eso, ¿no? Sí, el mundo entero se podría explicar por el funcionamiento del cerebro. Acá nuevamente, ¿no? Por supuesto que uno tiene que tener cuidado. Efectivamente, no se puede sacar los cerebros de la sociedad y que ésta siga funcionando. Pero la cuestión es si efectivamente yo puedo explicar fenómenos complejos, sociales, estructurales, simplemente mirando cuáles son las zonas del cerebro que se iluminan o se oscurecen. Estoy siendo, por supuesto, bien reduciendo la investigación de una manera un poquito caricaturesca, pero es algo de ese tipo. Entonces, para resumir, en términos de la epistemología, el desafío epistemológico no es menor, ¿no? Nos enfrentamos a un escenario epistemológico de abordaje del conocimiento en que no solo hay viejas costumbres que están muy arraigadas y que son muy difíciles de sacar, que nos dificultan enfrentar problemas complejos, sino que también como que nos hemos ido metiendo en nuevos problemas, ¿no? Nuevos problemas que generan nuevas dificultades al conocimiento. Por supuesto que mencionar los obstáculos significa abordarlos, ¿no? No es solo decir, miren, aquí está el problema y bueno, que pase lo que pase, ¿no? Sino que la investigación tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Es decir, hacerse cargo del problema entre lo visible y lo invisible, en el problema del poder y contextualizarlo en diferentes ámbitos, la idea de la estructura social también en su forma más diversa, en fin, ¿no? Si todos estos son obstáculos epistemológicos. Bien. El segundo punto es quizás menos polémico, menos complejo de explicar, ¿no? O de contrastar, y tiene que ver un poco con lo que dice ahí. ¿En qué sociedad investigamos? ¿Qué es nuestra sociedad donde estamos hoy día, por ejemplo, todos encerrados, ¿no? en cuarentena? Bueno, no todos, ojalá estuviéramos todos, pero mucha gente está encerrada. Y esto tiene que ver con varios fenómenos, ¿no? Con los cuales, ojo, yo creo que hay que ser muy, ¿cómo decirlo? ¿No? Muy modesto, muy humilde para observar la sociedad. Hay mucha pretensión de muchos intelectuales por dar con grandes descripciones o por dar la descripción definitiva de lo que estamos viviendo, cuando probablemente los que estamos describiendo esta sociedad estamos tan, comillas, enfermos como la sociedad que describimos. Es decir, difícilmente podamos decir, los que observamos lo social, que nosotros no estamos en crisis, sino que la crisis está afuera, ¿no? Desde mi ventana hacia afuera, desde mi puerta hacia afuera. Para nada, estoy en la crisis y mirando a la sociedad también en crisis. Soy parte de eso.
¿Qué cosas creo yo que uno puede tomar en términos teóricos como puntos de referencia generales para observar la sociedad? Creo que en momentos como este, mirar, por ejemplo, asumir algunos supuestos, como es, por ejemplo, que la sociedad es comunicación. Eso está en la teoría lumaniana, ¿no? Sociedad es comunicación y por lo tanto está operando incluso cuando hay actores que no actúan, ¿no? Esa es como una de las cosas que avanza Luhmann en la teoría sociológica, ¿no? ¿Sí? Incluso cuando no hay acción, hay comunicación y hay enlaces de comunicación. También que creo que ya cada vez se hace más difícil, ¿no? Decir que no vivimos en una sociedad mundial. Por muy diferentes que sean nuestros territorios, nuestras costumbres, nuestras culturas, ¿no? A través del mundo, evidentemente nuestra situación, por ejemplo, en esta pandemia, ha mostrado que los médicos son médicos en Wuhan, en Río de Janeiro, en Santiago y en Washington, D.C. Es decir, se trata de una estructura bastante universal, que la investigación científica, si bien tiene polos organizacionales donde se desarrolla de manera más intensiva, por supuesto que está dispersa en el mundo, ¿no? Y la esperada vacuna, ¿no?, contra el coronavirus es algo que sabemos que debiese aparecer en alguna parte del mundo. Bueno, y así, se trata de sociedades altamente diferenciadas, lo que tiene un tremendo problema. Miren, si cuando uno piensa, por ejemplo, en la teoría de sistemas en términos como más tradicionales, hasta los años 60, hasta la época de Parsons, era efectivamente una teoría sobre la estabilidad, sobre la sociedad como un organismo que tenía que ser estable. Pero la investigación sistémica que emplea Luhmann, ¿no?, en el ámbito de la sociología o en la biología, en fin, la teoría de sistemas en general, abandonó rápidamente esa idea, ¿no? Y se arrojó más bien a observar el desorden, el descontrol, ¿no?, la complejidad. Y en ese sentido, en una sociedad que está muy diferenciada, si bien se definen de manera bien específica los problemas, las soluciones se hacen muy difíciles de abordar de manera coordinada, ¿no? Para decirlo en simple, ¿no? Por mucho que uno llegue acá, ¿no?, con un conocimiento científico probado a la oficina de, perdónenme el ejemplo, ¿no?, Jair Bolsonaro, ¿no?, y le diga, la investigación muestra que hay que hacer esto, la política puede decir, bueno, pero yo quiero hacer esta otra cosa, ¿no?, y no me importa. Es decir, ámbitos ampliamente diferenciados. Lo mismo a nivel de la economía y qué decir a nivel del derecho, ¿no?, que está en una situación muy compleja hoy día, es decir, cómo establecer expectativas normativas que sean vinculantes cuando las personas tienen señales que son confusas en su entorno. Por lo mismo, ¿no?, y abordar ahora lo que está bajito, ¿no? Las sociedades modernas no son sociedades de igualdad, son sociedades de desigualdad. Pero la desigualdad moderna es diferente a la desigualdad colonial, es diferente a la desigualdad que todavía tienen, por ejemplo, las sociedades latinoamericanas hacia principios del siglo XX. Se trata de una desigualdad que tiene muchas dimensiones, porque está funcionando en estructuras que son diferenciadas. Por ejemplo, la desigualdad que produce el desempleo es bien diferente a la desigualdad que produce, por ejemplo, el haber tenido un cierto origen familiar distinto. Cuando las sociedades son estratificadas, importa mucho más el origen de la persona en su familia que, por ejemplo, su labor, su empleo, etcétera, ¿no? En la sociedad moderna se nos mezclan estas cosas, ¿no? Las desigualdades de género, las desigualdades por edad, el racismo, en fin, ¿no?, todas estas desigualdades no desaparecen con la diferenciación funcional, porque sería un error pensar que las sociedades evolucionan por etapas, ¿no? Algo así como que cuando uno deja de ser adolescente y pasa a ser adulto, dejó atrás todo lo que lo hizo adolescente. Eso no es correcto, ¿no? Es decir, en las sociedades modernas existen todavía estructuras muy complejas de desigualdad, de estratificación, etcétera, ¿no? En el caso de la política, creo que está muy visible el problema del desorden, el descontrol y la desconfianza, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene hoy día nuestra sociedad son las confianzas, en quién confiar, ¿no?, que es un problema bien profundo.
quién en definitiva puede ser digno de mi confianza en un mundo que parece no tener control y no parece tener ningún orden. Si se fijan, aquí yo no hice ninguna presentación muy ordenada ni coherente, sino más bien mencioné algunas cosas que son relevantes de observar cuando nos preguntamos en qué sociedad investigamos, ¿no? Y estoy pensando, hablando de sociedad en un sentido bien general, es decir, cuando hacemos investigación en nuestra estancia, por ejemplo, en Londres, ¿no? O en Cambridge, o en Sao Paulo, en Brasilia, en fin, ¿no? En Buenos Aires, qué sé yo. Sí, son problemas que son más bien transversales a la sociedad. Ya. Y por último, lo normativo, ¿no? Que en el caso de Luhmann, Luhmann es bien, hace una observación que creo que es muy profunda respecto de lo que es una norma, ¿no? Y que de alguna manera la hereda de Parsons, ¿no? Permítanme hacer un pequeño paréntesis acá para poder entender esta cosa de que las normas, según Luhmann, no tienen que ver tanto con la moral, por ejemplo, sino más bien con el tiempo. Miren, cuando Parsons se planteó el problema de lo social, ¿no? Por allá por los años 50, y se preguntaba, bueno, ¿cómo es que las personas se socializan? ¿Cómo es que logramos tener un orden social estable? Que era la pregunta clásica de Parsons. Eh, Se fue a un fenómeno bien especial, bien psicológico. Y es que los niños, desde que son muy pequeños, experimentar una norma implica principalmente experimentar un desplazamiento de una gratificación. Me explico. Cuando los bebés son muy pequeños, los bebés lloran y se reciben aquello que les dan sus padres, ¿no? La mamá lo alimenta, lo toman en brazos, qué sé yo. Hay una relación directa entre aquello que se quiere, aquello que se obtiene. Cuando nos socializamos, ¿no? Desde muy pequeños, se nos va abriendo ese horizonte temporal. Y cada vez más hay que esperar para obtener lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque los adultos nos vienen a decir, tenemos que compartir, tenemos que escuchar, tenemos que. ¿Se fijan? Entonces, el deber, ¿no? En términos así puramente estructurales, consiste en un esperar. Por lo tanto, las expectativas normativas, todo lo normativo, tiene que ver con aplazar aquello que se espera. Se aplaza la gratificación. En lugar de que todos pasemos al mismo tiempo en el cruce, se pone un semáforo, ¿no? Que hace que primero pasen estos y luego estos otros. En términos así sociológicos, abstractos, estructurales, ¿se fijan? Eso nos lleva a sacar de la cuestión normativa el contenido, ¿no? Si es que la gente lo hace porque abraza las normas, porque se siente obligada, ¿no? En términos así puramente descriptivos, norma es esperar, norma es tiempo. Ya, cierro mi paréntesis. En términos de cuáles son nuestros requerimientos normativos en la investigación sistémica, creo que el primero es el más importante de todos, ¿no? Lo que se dice de la sociedad, se dice del observador de la sociedad, ¿no? Eso creo que es algo que uno se empieza como a grabar a fuego, ¿no? No puedo denunciar una sociedad capitalista sin que yo tenga claro cuál es mi posición dentro de esa sociedad capitalista que yo denuncio. No quiere decir que tengo que abandonar la empresa de la crítica, no quiere decir que tengo que abandonar la empresa de la denuncia, sino que significa hacerse cargo de el ser parte de la sociedad, ¿no? Es decir, abandonar esa suerte de pretensión que uno encuentra mucho en la ciencia social, de creer que existirían aquí los portadores de la verdad y del bien, ¿no? Mientras el mundo cae, ¿no? en decadencia. Todo lo que se dice de la sociedad se dice del observador de la sociedad. Por lo tanto, una sociedad compleja es una sociedad donde hay un observador de esa complejidad. No se puede sacar a quien describe de lo que se describe, ¿no? No se puede hacer como que la sociedad está allá afuera, ¿no? Y yo estoy acá desde lejos y no me contamino, ¿no? Eso es probablemente lo más difícil, porque uno, por supuesto que siempre tiende a como a olvidar eso, ¿no? Que es uno el que está observando. Bueno, de hecho, Luhmann llega al punto de decir la descripción que él hace, ¿no? En un sentido bien, ¿cómo decirlo?, como paradojal, es muy amplia, muy general, pero también es muy modesta, porque el mismo Luhmann dice, esta teoría es la teoría que produce una subdisciplina de la ciencia
que observa la sociedad, que es la sociología. Por lo tanto, no es ni la mejor ni la más completa descripción de la sociedad, sino que es aquella que ha cumplido requisitos de este sistema funcional que es la ciencia de la sociedad, ¿no? El segundo punto, que es un punto, insisto, son presupuestos, ¿no? Después uno tiene que ponerlos a prueba. Que toda teoría es general. Creo que eso también es interesante. ¿Por qué? Porque nos obliga a ponernos una dificultad adicional. ¿A qué me refiero? Mira, cuando uno piensa problemas teóricos, normalmente los piensa anclados en problemas, y eso no tiene nada de malo porque todos lo hacemos, ¿no? Pero cuando uno plantea ciertos marcos teóricos, debiese suponer de que se trata de marcos teóricos que tienen pretensiones generales, lo que no significa que luego, una vez que uno ha procedido con la investigación, la teoría que uno pretendía general no lo es, ¿no? Pero cuando uno pretende que la teoría sea general, que explique la mayor cantidad de casos posible, inmediatamente aparecen los problemas que hemos hecho mención antes. Problemas con los obstáculos epistemológicos, con lo que tiene que ver con que la sociedad, lo que se dice de la sociedad se dice del observador, en fin, ¿no? ¿Se fijan? Es una actitud normativa, es oblíguese a pensar que la teoría es general. La tercera, que quizás suena un poco abstracta, pero tiene una aplicación bien empírica, y es que las distinciones que se usan ha de poder aplicarse a sí mismas. Es decir, si yo voy a dividir el mundo, ¿no?, en un mundo entre centros y periferia, tengo que ser capaz de posicionar en esa distinción de centro y periferia al observador de la distinción entre centro y periferia y asumir las consecuencias de usar esa distinción. Miren, les voy a poner un ejemplo como para poder explicar un poquito mejor esto. En la investigación, por ejemplo, de inspiración marxista, es muy común, y estaba dentro de las primeras cosas que les comenté, esta idea de mirar el mundo como lo real, ¿no?, y lo ideológico. Es antigua, es una ontología, ¿no?, una epistemología bien especial, ¿no?, que nos dice, está la ideología y la realidad. Si uno aplica el tercer punto acá, que es tratar de aplicar esa distinción a sí misma, conduce a una paradoja. Y una paradoja que en el caso de la investigación, en esa tradición teórica, nunca se ha asumido, ¿no? A lo mejor sería bueno que lo hicieran o que lo probaran, ¿no?, en último término. Fíjense, si yo digo existe un mundo real y un mundo ideológico, la cuestión es desde dónde se hace la distinción. Si yo digo, estoy observando la distinción real-ideológico desde el lado de lo real, ¿no?, porque soy yo quien observa lo real, la cuestión es que el lado ideológico inmediatamente se me hace real, porque no tendría sentido identificar una ideología que no es real, ¿no? Es decir, la distinción explota. Lo mismo si uno lo mira al otro lado, si uno dice la distinción entre lo real y lo ideológico, la estoy haciendo desde este lado del mundo de lo ideológico. Y aquí aparece el problema de que lo real se me convierte en ideología. Y la distinción explota, ¿no? Por lo mismo, el cuarto punto, que es el último y con este cierro, y es que todo fundamento conceptual es paradojal. La diferencia entre la investigación, podríamos llamar no sistémica, y la investigación sistémica, es que la investigación sistémica asume la paradoja. Asume que el fundamento de aquello que se está diciendo reside en el propio fundamento y no tiene miedo a asumir las consecuencias de eso. A decir, estoy observando el mundo en crisis desde mi posición de un observador que en un mundo en crisis no puede aislarse de la crisis, ¿no? Y si se aísla, uno podría preguntar, bueno, ¿qué valor empírico tiene que alguien me diga que todo está en calma cuando yo miro a mi alrededor y nada está muy en calma, ¿no? Es decir, cierro este monito. Lo que he tratado de comentarles y cómo tratar de sintetizar, yo sé que de forma muy, muy apretada, son como tres grandes maneras en las cuales uno observa. Lo que ustedes pudieron leer, lo que me contaba el profesor Stanford que les pasó, que fue ese texto sobre América Latina, es una aplicación de eso. Es una aplicación de preguntas que tienen que asumir ciertos problemas. Si cuando uno investiga en teoría de sistemas no absorbiera, o mejor dicho, no tratara de abordar esos problemas,
Sería sencillo, por supuesto, ¿no? Yo podría hacer una descripción mucho más cómoda para mí. Pero la teoría de sistemas nos pone en una incomodidad. Pero es una incomodidad productiva, ¿no? Es la incomodidad que nos dice, pone en cuestionamiento aquello que debiese ser tu punto de partida. Pone en cuestionamiento el orden social, porque el orden social es improbable. Pone en cuestionamiento el entendimiento entre las personas, porque el entendimiento es también una situación improbable. Y así, ¿no? Eso hace también que, bueno, no mucha gente se acerque a este tipo de teorías porque entraña problemas, ¿no? Como los que yo les he querido comentar. Eso, cierro mi monólogo. Bom, pessoal, agora vocês fiquem aí à vontade para perguntar. Una práctica, algo que estamos haciendo acá, y bueno, me lo puede llamar de Arthur, sin problema, es que la gente nos oye y empieza a poner las ideas en cómo utilizarla en mi investigación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es un ejercicio muy común acá. Entonces, las preguntas van a ser muy, mira, entonces, Sí. cierta medida, un poco práctica, ¿no? Pero mira, cuando has dicho eso, el exercício acá es cómo explotar esto pensando en mi investigación y lo que has dicho, la gente debe estar en este ejercicio, ¿de acuerdo? Okay. Vale. Bom, quem quiser fazer pergunta, como ele falou, pode falar em português, lentamente. Nós, nordestinos, temos uma mania de falar não lento, e a gente tem um problema que eles me ensinaram, que é a gente usa pouco R, e R é um som muito comum, né? Então eles entendem mais o sul, os sulistas, falando que a gente. E a identidade pode ser porque a gente usa pouco R, o nosso R é o J deles, isso dificulta, mas falando lento, acho que vai dar tudo certo. Mandem ver aí, façam suas perguntas.